PackVac Super Pro 700. La aspiradora PackVac es una aspiradora robusta, ideal para trabajos comerciales e industriales, como por ejemplo limpieza de oficinas, áreas comunes, bares y restaurantes, construcción y bond cleaning. Rutina de seguridad y mantenimiento. Revisamos el cable por cortadas, roturas y abrasiones. Revisamos que la fecha de vencimiento de las etiquetas de seguridad eléctrica. La etiqueta se encuentra ubicada al lado izquierdo de la aspiradora y en los cables cerca del enchufe. Si el cable tiene cortadas o abrasiones y alguna de las etiquetas tiene la fecha vencida, no usar la aspiradora y reportar al líder del grupo. Leer las instrucciones y recomendaciones del fabricante de cómo operar la aspiradora. Nuestras manos y las áreas que vamos a aspirar deben de estar secas. Revisar el cabezal de la aspiradora, el tubo y la manguera que esté libre de obstrucción. Ponernos la aspiradora. Seleccionamos el cabezal correcto para el piso que vamos a aspirar y la conectamos al tubo. Recuerda leer las cartillas sobre los cabezales para piso de las aspiradoras. Localizamos la toma de corriente más central de la casa. Colocamos el cable en el piso para evitar que se enrede y conectamos. Desabrochamos y rotamos la tapa de la aspiradora al lado correcto para operarla, dependiendo si eres zurdo o diestro. Afloja las correas ajustables de hombro. Con una mano sostenemos la manguera, con la otra mano agarramos la aspiradora por una de las correas para posicionarla en el hombro. Liberamos la mano con la que estamos sosteniendo la manguera para alcanzar la otra correa e introducir la mano hasta descansar la aspiradora en los hombros. Pegamos el cinturón que quede bien ajustado para que la aspiradora descanse en la cintura. Tiramos de las correas ajustables de hombro hasta que se ajuste cómodamente, abrochamos el broche de pecho y tiramos para ajustar. Operación de la aspiradora. Conectamos el tubo al mango de la manguera de la aspiradora. Encendemos la aspiradora desde el botón al lado izquierdo de la aspiradora. Para aspirar ágil y rápidamente nos paramos derecho, espalda recta, sosteniendo el tubo y el mango con ambas manos enfrente. Luego posicionamos el cabezal en el piso y aspiramos haciendo el siguiente movimiento: hacia la izquierda y regresamos, hacia la izquierda y regresamos. Esta posición nos facilitará el movimiento hacia cualquier dirección. Para aspirar debajo de las mesas, escritorios, sostenemos solo con una mano y posicionamos el tubo al frente de nosotros y lo movemos hacia adelante y lo regresamos, adelante y regresamos. Para aspirar debajo de muebles donde los espacios son pequeños, nos agachamos. Rotamos el mango aproximadamente 90 grados manteniendo el cabezal en el piso y movemos hacia adentro y hacia afuera. Para aspirar los bordes y las esquinas sobre los pisos con alfombra, desconectamos el tubo del mango de la aspiradora. Nos agachamos doblando la rodilla, manteniendo la espalda recta, posicionamos la boquilla del mango en el piso y lo movemos ágil y rápidamente a lo largo del borde, incluyendo las esquinas. También podemos aspirar entre los espacios de los asientos del mueble. Recoger la aspiradora. Una vez terminamos, desconectamos el mango del tubo y apagamos la aspiradora. Es preferible remover la aspiradora lo más lejos posible del enchufe donde está conectada para que se facilite la recogida del cable. Nos desabrochamos el broche del pecho y el cinturón. Nos removemos de la espalda la aspiradora, introduciendo la mano libre a través de la correa y luego movemos el antebrazo hacia afuera hasta removernos la correa del hombro. Luego sostenemos el mango con la otra mano, agarramos la correa del hombro y nos quitamos la aspiradora. El mango lo posicionamos en la aspiradora, que la manguera rodee la aspiradora. Desconectamos y ponemos el enchufe en el piso. Volvemos a la aspiradora para recoger el cable, sin forzarlo, tratando de hacer círculos uniformes y que sostenga la manguera y el mango de la aspiradora. También pegamos el cinturón para evitar que se dañe.
Para llevar la aspiradora la puedes coger del mango, del espaldar o de la correa ajustable. Limpiar la aspiradora. Es muy importante limpiar la aspiradora regularmente cuando el compartimiento o la bolsa desechable esté llena o después de cada trabajo, incluyendo el cable. Para limpiar la aspiradora desabrochamos la tapa y la removemos. Sacamos la bolsa desechable junto con el filtro y arrojamos la suciedad en el basurero de tapa roja. Luego introducimos el